Bienvenidos a todos, bienvenidos al SICOM 2022. Vamos a estar transitando estos meses con el curso. En esta oportunidad están iniciando unos 20 inscriptos. Tenemos bastantes que están hoy acá. Ya somos casi 10 de los inscriptos y estamos tanto Javier como yo de parte de la federación. Dentro de esos inscriptos tenemos diferentes profesiones: educación física, motricidad, actividad física y deporte, periodismo, docente en tecnología. Y dentro de las profesiones también tenemos distintas áreas de trabajo, que es entrenamiento físico-mental, esquí alpino y entrenamiento infanto-juvenil, triatlón, vóley, tenis, fútbol, boxeo y tenis de mesa, lo cual nos da una buena interacción entre nosotros, entre el equipo que va a estar trabajando y estudiando sobre el SICOM, y eso va a enriquecer aún más lo que es el curso, por la interacción que también podemos tener entre nosotros. Sepan que es un curso que es online, que muchas de las clases son en vivo, que nunca se va a perder ninguna clase porque siempre quedan grabadas, y alguna que otra clase la puede llegar a ser grabada y la pueden ver virtual, pero no por eso no tendrán acceso al profesor, que en unos minutos ya también va a estar conectado con nosotros y va a estar dándoles unas palabras y explicándoles algunas cosas del curso. Como presidente de la fundación, no sé si ustedes lo conocen, es Mario Enrique Edelstein, más conocido como Quique. Él es entrenador de vóley y fue jugador de vóley, tanto en Argentina como en el exterior. También fue comentarista de Teis Sport, no sé si lo han visto en la década del 90 y en los 2000. Y bueno, tiene un largo trabajo junto a Carmelo Pitera, quien es la persona que desarrolla el SICOM, la metodología, eh, y que también está dentro del ambiente del vóley, una persona muy destacada dentro del vóley, en Italia principalmente. Él inicia a entrenar al equipo de vóley de la selección en Italia, consiguiendo logros que no habían conseguido antes, y en ese trabajo que hace con la delegación empieza a detectar algunos problemas, que lo que descubre es que esos problemas no eran de ahora, sino que tenían una historia, ¿no? Y empieza a investigar desde dónde vienen no problemas, sino esas falencias a nivel deportivo, que tenían que ver por ahí con la lectura de la trayectoria, con el conocimiento corporal, con saber dónde estaba su cuerpo en la cancha, y descubre que eran todos temas que se podían venir trabajando desde chicos. Entonces ahí desarrolla el sistema SICOM, psicocognitivo-motor, que es un sistema que vamos a ir abordando durante todo el curso. Tiene 8 metodologías, y en cada una de esas metodologías hace hincapié en alguno de los puntos que cree esencial para el desarrollo de un buen deportista. Sabemos que un deportista de alto rendimiento no se consigue de un día para el otro, son años del proceso, y lo que él hace es una metodología para preparar bien la base para cualquier deporte. Él inicia trabajando en vóley, pero no es solamente lo que le importa el vóley en sí, ¿sí? No sé si lo conocen a Carmelo. Eh, si no lo conocen, por ahí lo que sí conozcan es el test Bosco-Pitera. Carmelo Bosco y Carmelo Pitera son las dos personas que desarrollaron ese test. Seguramente el test sí lo conozcan porque es bastante conocido dentro de la educación física y el estudio del entrenamiento. ¿Qué más decirles? Bienvenidos al curso. El curso se va a estar dando por esta plataforma. Todos pudieron ingresar, así que estimo que estarán
con toda la plataforma, las inscripciones ya realizadas. De todas formas, se los enviamos por mail para justamente poder subsanar si alguno tenía algún problema con la plataforma. No se hagan problema, luego pueden quedarse y conversamos a ver cuáles eran las problemáticas y ya tratamos de resolverlas. Se supone que todos ya recibieron el libro. En caso de que no lo hayan recibido o que alguno esté en proceso de recibirlo, también nos hacen saberlo. El libro es primordial en el curso, es la base para poderlo seguir. No tiene otra bibliografía el curso se basa en la metodología que está explicado en el libro. Claramente el libro se basa en otras bibliografías, que ahí al final del libro las van a poder encontrar y las pueden buscar, las pueden ir a chequear también. Pero el material teórico, básicamente hay que tener el libro, ¿sí? Ya está conectado también Agustín, así que después le vamos a dar también la bienvenida y le voy a pasar la palabra. Acá también está Javier, que después le voy a pasar la palabra para que se pueda presentar. Yo personalmente voy a ser su tutora, les voy a estar acompañando durante todo el proceso. Mi nombre es Silvina Balopi, soy profesora de Educación Física, he realizado este curso y vengo trabajando con la Fundación hace algunos años. El año pasado ya estuve como tutora también, así que vamos a poderlos ir acompañando. Si tienen algún inconveniente, vieron que me pueden escribir a través de la plataforma. En la plataforma van a mail interno y ahí mismo pueden seleccionar mi nombre, Silvina Balopi, y me mandan un mail a mí. También lo pueden seleccionar a Javier. Si tienen algún problema técnico específico, pueden directamente escribirle a él. Si me escriben a mí, yo se los voy a estar solucionando igualmente. Y si por la plataforma no pueden, porque justamente el problema es la plataforma, es por eso que tenemos otro mail, que es Gmail, ¿sí? académico.fcpitera@gmail.com, y en ese mail van a poder escribirnos y a través de ese mail nosotros les solucionamos el problema que están teniendo con la plataforma. Dentro de la plataforma van a tener siempre las clases, los links para poderla ver en vivo, los links para verlas grabadas, los foros donde poder interactuar. Mismo hoy, después yo les voy a subir un texto de bienvenida y les voy a contar quién soy también, con el objetivo de que cada uno de ustedes pueda ir contando y haciendo unas líneas de su profesión, su recorrido, cuáles son las expectativas con el curso y demás. La idea es podernos también conocer y ir de esa forma construyendo aún mejor el conocimiento y lo que vinimos a hacer, que es aprender la metodología SICOM. Si quieren después, y si tienen alguna duda, puedo compartirles la pantalla y mostrarle un poco de la plataforma. Dentro de la plataforma van a poder hacer varias acciones. Del lado izquierdo tienen ahí el menú y cada una de las cosas. El foro es para hablar de temas académicos, ¿sí? Las consultas claramente nos escriben por privado y resolvemos consulta a consulta sin ningún inconveniente, pero en el foro después se vuelve engorroso y no se tiene el hilo conductor de la bibliografía o del debate teórico que estábamos teniendo, ¿sí? El curso de por sí es teórico, la idea es poderlo llevar a la práctica, así que ustedes, cada uno en sus ámbitos, y por eso también nos gusta presentarnos y saber un poco más de ustedes, pero en la práctica queremos que ustedes también lo puedan ir aplicando y nosotros poderlos acompañar en ese aplicar la metodología. Algunos se animan antes, otros se pueden animar después, no es problema, nosotros seguimos en contacto. Vieron que tenemos un grupo de WhatsApp, que también lo tenemos como soporte para las clases, por las dudas de que haya una última comunicación o que alguien tenga un inconveniente, ya me pueden escribir y lo podemos resolver minuto a minuto, que a veces por intermedio del mail se hace un poco más largo.
El WhatsApp claramente lo tengo yo para informarlos a ustedes, ¿sí? Si ustedes necesitan algo, claramente pueden hablarme, mismo por privado como por el grupo, pero no es que vamos a tener una conversación diaria y no se preocupen, es más que nada informativo y para poder hacer posible que ustedes estén en el vivo, que para nosotros, y Agustín hace mucho hincapié en esto, le es súper interesante poder dar la clase en vivo. Así que ese es un poco el objetivo. Agus, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Gracias, Silvi, por la presentación. Buenos días a todos. Es un gustazo estar acá con ustedes en esta nueva edición. Bueno, ya todo lo referido a lo que es institucional, Silvi le supo decir muy bien, así que si les parece bien, me propongo iniciar con una breve presentación personal y luego de eso vamos directo a lo que sería un poco el desarrollo del día de hoy, que es una introducción, estandarizar determinados conceptos para hablar un mismo lenguaje metodológico, por así decirlo, y ya empezar a poner un pie adentro en lo que es este sistema educativo SICOM y todo lo que tiene que ver con el mundo cognitivo-motor. Bueno, Silvi, ¿vos les comentaste algo de mí o me presento directamente? Bueno, yo soy Agustín Ganli, soy profesor de educación física, he hecho la licenciatura de alto rendimiento en Lomas de Zamora, y desde hace ya varios años me dedico a lo que es la preparación física profesional, sobre todo en equipos de voleibol. Estuve trabajando en la selección de Egipto, estuve trabajando con la selección sub-21 de Argentina, como así también he tenido experiencias con la selección menor chilena y con equipos Pro A de la liga francesa. Actualmente me estoy dedicando a lo que tiene que ver con todas las categorías formativas en una academia de vóley, que es un club de vóley, en lo que es la rama femenina y masculina, desde los 8 a los 18 años en California. Es Academy Volley, el club, y bueno, estamos llevando adelante un lindo proyecto, donde yo soy el director del departamento de preparación física, y el coordinador de lo que tiene que ver con la iniciación al vóley, donde hacemos muchísimas ejercitaciones y llevada a cabo de las propuestas SICOM. Es muy lindo ese proyecto. ¿Qué más? Desde un punto de vista profesional, esa fue una parte de mi faceta. La otra es que ya desde también hace 10 años, 11 años, me he puesto sistemáticamente en contacto con Carmelo Pitera. Lo conocí alrededor del 2011, 2012 en Argentina, y desde ese entonces no paré de estar sistemáticamente en contacto con él. Y en ese estar en contacto aprendí muchísimas cosas y me adentré en lo que es esto de lo cognitivo-motor, que yo hasta ese momento, hasta aquel momento lo desconocía totalmente. Tenía la cabeza muy puesta en lo que tenía que ver con la preparación física desde una perspectiva muscular, desde una perspectiva biomecánica, fisiológica, y no tanto, o cero te diría, en lo que tenía que ver con los procesos de índole superior, como percepción, memoria, atención, toma de decisión, aprendizaje sobre todo, que son los que realmente considero que marcan la diferencia. Así que en esa faceta participé de lo que fue toda la estructuración y fui un colaborador del desarrollo del sistema educativo SICOM, que es la temática que hoy nos nuclea acá. Así que bueno, yo les voy a compartir la pantalla en este momento para que podamos ver un PDF o un PowerPoint, mejor dicho. Acá lo tenemos. Y les voy a hablar ya, luego de esta breve introducción personal, que no quiero gastar demasiado tiempo en eso, les voy a hablar de lo que considero realmente importante, y es empezar a hablar de este autor. Quizás algunos de ustedes lo conocen, quizás otros no. Carmelo Pitera, puntualmente en nuestro país, fue muy famoso y muy conocido en todo lo que fue la década del 80 e inicio de los 90, sobre todo. Si ustedes van a lo que son los profesorados de educación física o institutos del deporte de aquella época,
van a ver que aún hoy en día toda la bibliografía de aquel momento de Carmelo Pitera forma parte es parte esencial de la biblioteca de consulta. Carmelo Pitera es una persona bastante particular en el sentido que trascendió en varias áreas o varios campos epistemológicos, por así decirlo, alcanzando un nivel de distinción, al máximo nivel. Y eso es algo que por lo general no se da. Por lo general en el mundo del entrenamiento tenemos entrenadores que le va muy bien en uno u otro deporte, que logran resultados, pero es raro que ese mismo entrenador quizás trascienda en lo que tiene que ver con las áreas de investigación, por ejemplo. Porque por lo general los que están ahí en el campo muchas veces tienen poco tiempo para dedicarse a lo que es desarrollo de propuestas o a lo que es llevada a cabo de investigaciones. Como así también a elaborar bibliografía concreta. Y por lo general, sobre todo en lo que es la actualidad o la modernidad del deporte, si vemos un entrenador o el modelo de un entrenador hoy en día de alto rendimiento, está muy dividido lo que tiene que ver con la preparación física, por ejemplo, y el área de desarrollo técnico o táctico. Es raro que un entrenador de alto rendimiento realmente encuentre el tiempo para capacitarse de una manera realmente profunda en lo que tiene que ver, por ejemplo, la preparación física. Entonces, esa área está totalmente delegada a un preparador físico y viceversa, el área técnico-táctico está totalmente delegada al entrenador, generándose ahí una brecha que muchas veces no hay ningún gris en el medio que una estos dos campos. Y eso se ve en el desarrollo de un equipo. Bueno, Carmelo Pitera, en la década, al final de los 80, logra algo muy importante en lo que tiene que ver con el deporte, y es que por primera vez un equipo del sur de Italia gana un scudetto, y fue Catania. Por lo general no, sistemáticamente el monopolio de este podio lo tenían los equipos nórdicos, estaba netamente ligado con el poderío económico también y la diferencia que había. Italia estaba dividida norte o sur. El sur era pobre, el norte era rico, y esto se quedaba de manifiesto en este tipo de situaciones también. Bueno, Carmelo Pitera, no obstante eso, genera un desarrollo de este equipo del sur de Italia, de Sicilia, donde ya empezaban a gestarse innovaciones en el ámbito del entrenamiento. Hasta aquel entonces, por ejemplo, en el desarrollo de los equipos de conjunto, se llevaban adelante propuestas desde el área de la preparación física que tenían que ver con el atletismo, quizás con la gimnasia y con el levantamiento olímpico, por lo general. Y poco había de la especificidad de un deporte. Y Carmelo Pitera fue, por ejemplo, el que lleva la pliometría a lo que, junto con Carmelo Bosco, a los deportes de conjunto con pelota. Y eso fue la verdad que algo muy novedoso en el desarrollo de expresiones de fuerza y de la saltabilidad en los deportes de conjunto. No obstante eso, desarrolla un montón de bloques de entrenamiento totalmente específicos para los deportes de situación, que en aquel momento era raro de encontrar. Y empieza a poner el foco en lo que tenía que ver con esto de procesos de índole superior, darle lugar a qué rol, o preguntarse, y obviamente desarrollar, qué rol ocupa la percepción, el desarrollo de esta capacidad en el deporte, la atención, la memoria, qué rol ocupa la toma de decisión. Son aspectos que Carmelo Pitera empezó a desarrollar sistemáticamente. El scouting, hay un programa muy conocido de estadística, que el vóley es bastante pionero en eso,
Y Carmelo Pitera fue uno de los impulsores de este programa de estadística, de análisis de rival y de análisis de los propios jugadores para entrenar cada vez mejor. En definitiva, fue un plan novedoso que se empezó a gestar, tuvo como resultado el Scudetto. Luego de eso, Italia, que no era un país que estaba posicionado en la cima para nada a nivel mundial en el vóley, estaba en quizás después de los primeros 20 lugares, y en el 78 lo llaman para la selección nacional y se juega el Mundial. Y por primera vez en la historia Italia ocupa un podio, siendo subcampeón. Algo realmente muy, muy importante y que marcó un antes y un después de todo el vóley italiano. Carmelo Pitera es realmente uno de los padres del voleibol contemporáneo. Luego de esto, y esto ya lo empieza a graficar al autor, Carmelo le pide que no quería seguir con el mismo equipo, quería desarrollar una nueva camada de jugadores para que años posteriores se vieran los resultados a largo término y se marque un comienzo de desarrollo. Para esto, la federación lo ayudó desarrollando un proyecto plurianual que se llamó Pallavolo 85, donde se reclutaron jóvenes de entre 12 y 14 años y sistemáticamente se los acompañó en el desarrollo técnico, físico, psicológico, emocional. Y Carmelo Pitera diseñó un staff donde había psicólogos deportivos, donde había preparadores físicos, había estadísticos, había nutricionistas, entrenadores, y justamente se llevaron adelante algunos aspectos, porque esto fue ya hace 40 años, de lo que hoy se conoce como el sistema SICOM. Algunas partes de este sistema SICOM se empezaron a articular en aquel entonces. Para ser breve, luego de unos más o menos, unos 7 años de desarrollo, estos jóvenes que tenían como objetivo jugar en 7 años lo que iba a ser el Mundial Juvenil del 85, esos mismos jóvenes que siguieron adelante en su desarrollo en la Federación Italiana, el 90-95% de estos jugadores fue parte de lo que se conoció como la generación de fenómenos. Fue una generación que a partir del 89 ganó absolutamente todo, todas las competiciones que se presentaron terminaron en podio, absolutamente todas. Y esto nos habla de que, si bien el talento existe, para que esos jóvenes talentosos alcancen su máximo potencial individual, necesitan de gente altamente preparada y de propuestas metodológicas sólidas que les permitan alcanzar ese máximo nivel. Y bueno, sin ninguna duda, Carmelo Pitera marcó un antes y un después en el voleibol, primero italiano y luego mundial. Ahí ven un poco también las Olimpiadas, que él formó parte como director técnico de la federación, o sea, a cargo de todo el desarrollo de los entrenadores y de las metodologías, y también como primer entrenador. Bueno, les hablaba de las distintas facetas de Carmelo Pitera. Carmelo Pitera en sus inicios y mucho más, estuvo sistemáticamente en conjunto con su gran amigo y compañero de investigación, Carmelo Bosco, donde ponían el foco principalmente en lo que tenía que ver con lo neuromuscular. De hecho, han publicado bibliografía y investigaciones y distintos tipos de test. Uno de ellos es el test Bosco-Pitera, que es un test de salto con caída previa, a un determinado ángulo articular de la rodilla y las caderas, que permite optimizar la fase concéntrica. Esto fue una creación de ellos, como así también otros desarrollos que lo vamos a mencionar, pero lo que quiero decir es que Carmelo Pitera en un momento se empezó a abrir, siempre obviamente compartiendo desde un punto de vista neuromuscular
las miradas con su amigo Bosco, pero él empezó a ir un poco más allá y a focalizar en lo que tenían que ver con los procesos de aprendizaje. Cómo estos jóvenes que él empezó a ver ya de adultos, que tenían algunos déficits, cómo generar propuestas para que estos déficits a edades tempranas se desarrollen y cuando lleguen a esa etapa de adultez estén cada vez más cerca de este potencial individual que les decía. Empezó a poner el ojo en el mundo del aprendizaje. Este es Carmelo Bosco, reconocidísimo fisiólogo, biomecánico, es uno de los padres del entrenamiento moderno de la fuerza. Hoy hablamos de lo que tiene que ver con el entrenamiento basado en la velocidad y demás, y Carmelo Bosco, junto con Carmelo Pitera, han desarrollado lo que tenía que ver con la utilización de, y también con COMI, la utilización de las alfombras de salto para generar un perfil neuromuscular en los atletas. También apareció el encoder. El encoder es un elemento que hoy en día es muy conocido, que también se usan acelerómetros, y lo que sirve es estimar, es ver a qué velocidad se generan las expresiones de fuerza, como por ejemplo una sentadilla, un press de banco, y muchísimas otras. Hasta aquel entonces, cuando se trabajaba sobre la sobrecarga, principalmente se ponía el énfasis en la masa a desplazar, y no se podía estimar de una forma fiable lo que tenía que ver con la calidad o las características del desplazamiento de ese elemento, una barra, una mancuerna, el propio cuerpo. Y con el encoder, Carmelo Bosco desarrolla protocolos que permiten entrenar a una determinada velocidad de ejecución. Entonces, esto de la curva fuerza-velocidad empieza a aparecer, se empieza a investigar, y la calidad de los entrenamientos empieza a ser cada vez mejor, alejándose de la fatiga innecesaria, entrenando zonas bien concretas. En definitiva, un montón de innovaciones que se gestaron y formaron parte de estos autores. Bueno, Carmelo Pitera, cuando entra en lo que tenía que ver con el aprendizaje, empieza, porque es una característica suya, hay investigadores que detectan problemáticas y te dicen cuál es el problema en determinada situación, y se quedan ahí. Y generan un diagnóstico, digamos que es lo inicial para cualquier investigación, ¿no? Esto es realmente importante. Carmelo Pitera es sobre todo un práctico. Entonces, más allá de detectar los problemas que la práctica le grafica o le demuestra, lo que genera es planes concretos, progresiones sistemáticas para superar esas dificultades que surgen, o para desarrollar déficits que se manifiestan. Él generó un sinfín de contenido metodológico que da herramientas para justamente esas problemáticas que se ven, desarrollarlas. Y aquí lo que ven en pantalla son algunas de sus publicaciones. Vemos algunas de ellas que están directamente relacionadas con el mini volley, esto de desarrollar, la importancia de desarrollar la motricidad de base antes de adentrarse en la especificidad técnica y de movimiento de un deporte. Carmelo Pitera es realmente vanguardista en esto, es el padre de todo esto, y empieza a explicar, a demostrar, a proponer progresiones en donde se pretende desarrollar una sólida base cognitivo-motora que posteriormente o secuencialmente le permita a ese individuo absorber aprendizajes técnicos o tácticos específicos y que se anclen de una mejor manera en el aprendizaje. Más abajo vemos lo que tiene que ver con no el mini volley, no el mini deporte, sino el desarrollo concreto de esta motricidad de base, que es el sistema educativo SICOM.
Es un sistema educativo que, les adelanto, ahí en pantalla ven que inicialmente tiene una franja etaria que va desde los 4 a los 11, 12 años aproximadamente, pero que cuando uno realmente entiende la columna vertebral metodológica de este sistema educativo y de todo lo que aparece implícito, uno puede tranquilamente llevarlo a todos los ámbitos. Quiero decir, iniciación, formación y desarrollo y alto rendimiento, y no obstante eso también ir al área de lo que tiene que ver con rehabilitación y con adultos mayores. Esto es un hecho porque al estudiar la motricidad de base en su totalidad, si bien vamos a ver algunos ejemplos específicos por ahí, pero es totalmente versátil el sistema para extrapolarse a estas áreas que les decía. Y en estas publicaciones empezaban a aparecer algunos embriones de lo que iba a ser este sistema educativo. Bueno, acá vemos dos términos, cognición y motricidad. De a poco nos vamos a estandarizar en lo que tiene que ver con lo conceptual, pero la neurociencia durante los últimos 20 años ha dado por cierto que la motricidad, el movimiento, influencia, el sistema cognitivo prevalentemente en la franja de edad que va desde los 0 hasta los 12 años. Desde los 0, incluso, se dice desde los 0 porque es en etapas prenatales donde también el movimiento, la motricidad, mejor dicho, tiene directo impacto en lo que tiene que ver con un desarrollo cognitivo. Y después, aproximadamente, luego desde de los 12 años de edad biológica hasta los 50, 55, es el cognitivo el que sigue desarrollando la motricidad. ¿Para qué? Como es un ciclo, un ciclo humano, por así decirlo, desde los 55 años en adelante, la motricidad nuevamente empieza a ser fundamental en el freno del deterioro cognitivo, sobre todo, que se empieza a manifestar indefectiblemente con el paso de los años. Bueno, algunos gráficos, esto forma parte de lo que tenía que ver con Palabolo dentro del movimiento, que es una publicación de Carmelo, Pitera. Me interesa explicar un poco esta diferencia, lo damos por sinónimos muchas veces, motricidad-movimiento, movimiento-motricidad, pero la realidad es que son conceptos con significados diferentes. Hay una parte en la tarea motora que se expresa, que la puedo percibir desde afuera, es una parte visible. Y hay una parte de esa tarea motora que no la puedo percibir desde afuera directamente. Son procesos de índole interno. Entonces, la parte visible de esa tarea motora es el movimiento. Esa persona se está moviendo para la derecha, para la izquierda, está haciendo un empuje, una tracción. En definitiva, es ese aspecto que puedo percibir. En cambio, la parte no visible son todos aquellos procesos de índole interno que van a planificar, van a controlar, van a regular, van a dar inicio a ese movimiento. Es esa caja negra que tenemos que nos permite realmente ser los directores de orquesta de ese aparato locomotor. Y es en estos procesos donde vamos sobre todo a poner el foco nosotros en este curso. Carmelo Pitera tiene una frase, él siempre me dice que tenemos que ser entrenadores del invisible, ya sea como docentes de la escuela, ya sea como rehabilitadores, como preparadores físicos, como entrenadores, nos tenemos que proponer ser entrenadores de lo invisible. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, propongo una consigna a un alumno, el alumno esta información la va a procesar de cierta manera, y después va a llevar adelante esa propuesta, la va a llevar adelante moviendo su cuerpo en el espacio. A través de que nosotros percibimos ese cuerpo moviéndose, lo que vamos a hacer es tratar de, teniendo un conocimiento de lo que son los procesos internos, tratar de entender, por ejemplo,
¿Por qué se presenta esa rigidez y no fluidez en un patrón determinado? ¿Por qué no logró activar las vías de ejecución y se bloqueó un alumno? O, por ejemplo, ¿por qué en un movimiento global el 70% de esa globalidad se vio ejecutada de una manera eficiente y las pequeñas partes que requerían alta precisión de ese movimiento, como son quizás la posición de las manos, de los pies, de la cabeza, no fueron satisfactorias en estas ejecuciones? ¿Qué es lo que está pasando ahí? O quizás, ¿qué pasa con las palabras que yo elijo y la interpretación por parte de ese alumno que tengo adelante? Bueno, en definitiva, lo vamos a ir viendo. Otro aspecto es capacidad coordinativa, capacidad condicional, sobre todo en los profesorados de educación física, pienso que también en las carreras de kinesiología. Nos las presentan siempre como dos compartimientos estancos, ¿no? Como dos vías separadas. Y la realidad es que no hay un movimiento que sea puramente formado por capacidades coordinativas y no hay un movimiento que sea netamente formado por capacidades condicionales. Por ejemplo, un movimiento simple, pero realmente simple y con inicialmente ningún tipo de implicancia cognitiva, esto entre comillas, ningún tipo de implicancia cognitiva, que podría ser un movimiento reflejo, como es estoy cocinando y me quemé la mano del fuego y lo que hago es retirar la mano. De una manera refleja, activando lo que tiene que ver con neuronas que se encuentran en la médula espinal y no vías ejecutivas de índole superior, porque necesito sacar la mano del fuego lo más rápido posible, entonces activo una vía refleja. Eso que podría parecer tan simple, y simplemente es mover un brazo y demás, fíjense que si nosotros lo calzamos en una matriz cronológica de una situación, está bien, cuando percibí el fuego a través de receptores que están de calor en este caso, que están en el sistema cutáneo en la piel, se activó una señal que activaron determinadas neuronas que hacen que yo active este patrón de sacar la mano del fuego de manera inconsciente. Pero la película no muere ahí, hay una continuidad temporal. Inmediatamente luego que esto pasó, esto impacta en esferas emocionales, me asusté, sentí adrenalina porque justamente por este susto, genera activa procesos de memoria, porque en pos de no repetir esto de nuevo, se genera una reflexión o se activa un sistema de control de eso que pasó para que en una situación futura no pase de nuevo. En definitiva, está todo relacionado. Lo condicional y lo coordinativo van juntos. Y Carmelo Pitera propone, en el año 83, hacer justicia en la terminología y habla de prestación cognitivo-motora. Es un término mucho más integrador, por así decirlo. Fíjense, mucho cuando en los cursos no hablamos de algo que tiene que ver con un movimiento, entre comillas, puramente condicional, de fuerza, si se quiere, o también que requiere flexibilidad para generar determinados rangos articulares, o resistencia para realizar una cantidad de repeticiones determinadas, como puede ser una sentadilla. Fíjense que en una sentadilla, para llegar a una sentadilla, hay todo un proceso, a la ejecución de una sentadilla, hay todo un proceso de aprendizaje determinado, hay todo un proceso de activar un sistema voluntario, de meterse abajo de la barra y de empujarla de determinada manera según cuál sea esta carga. Hay todo un sistema de control que permite regular de manera inconsciente por un lado y de manera consciente por otro lado la postura, llevar adelante una indicación que me viene desde afuera, y todo esto no son capacidades meramente condicionales. Bueno, vamos adelante. La importancia del movimiento en lo que tiene que ver con la evolución es, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante también, pero el movimiento fue el gran desarrollador, hablando evolutivamente, de
este cerebro que tenemos a disposición hoy en día. A través de distintas interacciones entre el cuerpo y el ambiente, se fueron generando un montón de aferencias, que son informaciones que ascienden a el sistema nervioso superior, por ejemplo a través de los miembros, a través del sistema vestibular y demás, que empiezan a generar trazas, ¿no? Empiezan a generar algunas marcas, entre comillas, en este tejido nervioso, y que a disposición de lo que es esta capacidad de memorizar o de almacenar, fueron generando el desarrollo evolutivamente de generación a generación en lo que es la humanidad, y nos permite que hoy en día tengamos este sistema nervioso que domina realmente el mundo. Bipedestación es una consecuencia de todo un inicio de la motricidad hasta terminar ahí, y que justamente multiplicó al independizar las manos del suelo y estar dispuestas para ser utilizadas de otra manera con el ambiente, multiplicó el desarrollo de este sistema. Bueno, el lenguaje, importantísimo, y el lenguaje también lo tenemos que concebir como motricidad. El lenguaje necesita de activar determinados procesos, determinados músculos, que determinada coordinación o ritmo que permite justamente generar estos sonidos con significado. Y el lenguaje es importantísimo en el desarrollo del cerebro y de la humanidad, porque a través del lenguaje todo eso que se hizo evolutivamente empezó a anclarse en la memoria de manera codificada. Experiencias motoras se empezaron a poder codificar con palabras, con gestos, con sonidos inicialmente en el sistema nervioso, y al codificarse y almacenarse permite que de generación a generación, que de un momento evolutivo a otro, toda esta experiencia pasara de una etapa a la otra. Y esto lo que permite es que justamente todos estos aprendizajes se tengan a disposición a posteriori, sin el lenguaje, ya sea escrito, ya sea oral, ya sea con signos, ya sea con las palabras, sin el lenguaje y sin esta capacidad de comunicación, cada ser humano debiera aprender desde cero la motricidad de toda la humanidad. Bueno, cuando hablamos de motricidad, diferenciamos distintos tipos de estas motricidades. Por un lado tenemos la motricidad de la especie. Podemos decir que es el conjunto, son aquellas disposiciones motoras innatas que nos van a diferenciar entre una especie animal y otra. Obviamente esto muta muy lentamente, y hay, por ejemplo, la especie humana domina lo que es la bipedestación. Los felinos no dominan la bipedestación. El movimiento de pinza es un movimiento que forma parte de nuestro repertorio motor como humanos, y también de algunos primates superiores, pero no de otras especies animales. El lenguaje con las palabras, por ejemplo. Bueno, en definitiva, son algunos de los ejemplos de lo que es la motricidad de la especie. Por otro lado tenemos la motricidad genética. La motricidad genética es la que el genotipo heredó de sus antepasados. Y está genéticamente determinada. Es, por ejemplo, podría ser este porcentaje de entre fibras rápidas o fibras lentas que tenemos en determinado grupo muscular. Tiene un contenido genético esto muy importante, más allá que con el entrenamiento nosotros podemos generar determinado impacto, pero inicialmente esto está limitado
a través de la genética. Características de nuestro aparato locomotor, que compartimos quizás con nuestro abuelo, con nuestro padre, el largo de los fémures, o las caderas, o determinada, no sé, determinada característica de la talla, por ejemplo. En definitiva, aspectos del aparato locomotor que muchas veces inciden en movernos con determinada postura, o adoptar determinada postura que es muy similar a la de un abuelo o a la de un padre. Más allá de que está todo lo que tiene que ver con la imitación, y que es que al ver toda mi vida a mi padre o a mi abuelo, y siendo modelos fuertes desde un punto de vista emocional, y también desde un punto de vista de la cantidad de veces que los observé, uno tiende a generar estas conductas posturales, por ejemplo. También es cierto que el aparato locomotor, al presentar determinadas características estructurales, tiende a llevarte a una postura u otra muchas veces. Y esto está regido por esta motricidad genética. ¿Qué más? En la motricidad de la especie también les puedo decir, por ejemplo, esta posición fetal, que es lo que sería, si lo ponemos en bipedestación, una cuclilla profunda. Esto es algo característico nuestro, que lo vamos a discutir a la brevedad. Bueno, también esta motricidad genética, al estar obviamente regida por lo que tiene que ver por la genética, poco puedo hacer ahí de manera directa para influenciarla en el corto término. Por otro lado tenemos la motricidad ambiental, y ya un poquito les había dicho cuando hablaba de lo que era el desarrollo evolutivo y demás. La motricidad ambiental es realmente a la que le tenemos que dar, sobre todo, le tenemos que dar principal importancia, sabiendo interactuar, y como entrenadores, como docentes, como rehabilitadores, sabiendo diseñar un ambiente determinado, podemos generar impacto en el desarrollo cognitivo-motor de la persona de una manera u otra. Como ambiente determinado, cuando hablo de instructores, preparadores físicos y demás, o docentes, estoy hablando de cómo pusiste los conos, cómo pusiste las vallas, cómo armaste un circuito, un montón de cosas. Eso es un ambiente que genera las consignas, qué hay que hacerse, en qué momento, con qué señales, todo eso genera un impacto en nuestro sistema nervioso. Recordemos que cuando íbamos a etapas evolutivas, si hacemos una fábula muy simplista para ver cómo nuestro sistema nervioso se estructura, imaginémonos, y si damos por sentado que iniciamos en los árboles para en algún momento empezar a bajar al suelo y dominarlo, en algún momento de esa evolución empezamos, en pos de tener las manos a disposición, empezamos a separarlas del suelo para terminar en una bipedestación, y al separarlas del suelo y no necesitarlas para desplazarnos o en las locomociones, quedaron disponibles, y es por eso también que las perdimos del contacto con el suelo, para manipular elementos, para agarrar objetos, y en herramientas más adelante, y en este ir y venir, esas manos, con toda la cantidad de receptores que tienen, empezaron a nutrir nuestro cerebro de un montón de informaciones. Las informaciones se empezaron a especializar, se empezaron a diferenciar, y generaron el sistema nervioso que hoy conocemos, esa corteza cerebral que nos diferencia de otros seres vivos. En pos de buscar alimento, tratar de dominar el lomo de un animal, o en pos de buscar alimento, adentrarnos en un medio acuático, un sinfín de cosas. Estas son un poco, y no quiero ir muy en profundo, porque me propongo que vayamos más sobre la práctica. Estos son las áreas asociativas polimodales, esas áreas que conectan al ambiente con los distintos analizadores perceptivos, como la vista, la audición, el sistema cutáneo con el tacto, el olfato, el gusto, el sistema vestibular, y que hace que ingresen en forma de input a nuestro cerebro,
se articulen todas estas en determinadas estaciones nerviosas y nos permita generar impacto en el ambiente con estos outputs, que son los movimientos o las activaciones ejecutivas de una acción determinada. Bueno, hablábamos de los movimientos de la especie humana y algunos de los primates superiores, ¿y qué vemos en pantalla? En pantalla estamos viendo el movimiento de pinza, un movimiento que lo realizamos en etapas muy, muy tempranas, y que si yo les pongo un papelito en la palma de mi mano y les pido, y es chiquito ese papelito, y les pido que ustedes lo agarren, seguramente lo van a agarrar de esta manera. El movimiento de pinza, que forma parte de nuestra especie, como está la motricidad ambiental en juego, y estos se articulan en este ambiente que hoy tenemos, sedentario, donde, sobre todo en Asia prevalentemente, hace ya generaciones, varias generaciones, que están en contacto sistemáticamente con joysticks, con tablets, con celulares y demás, que hacen que el rol de sostenedor y opositor que tienen estos dedos se vea alterado, genera realmente modificaciones en este patrón de movimiento básico que tenemos, y hay investigaciones incluso que hablan que, más allá de que desde un punto de vista motor se generan daños en lo que tiene que ver con las articulaciones del pulgar por un sobreuso y déficit del movimiento de la mano en general, de apertura y de cierre, se está generando también impacto en lo que tiene que ver con muy, muy, muy lentamente, y milímetros, en lo que tiene que ver con el área del pulpejo, que hay una incrementación ahí. Eso son investigaciones japonesas que en algún momento quizás se los puedo pasar, pero bueno, que hablan de cómo el mundo sedentario y cómo este ambiente, en este caso negativo, impacta obviamente negativamente en nuestra motricidad. Bueno, acá vemos alguna tribu de África donde generan un ritual milenario de generación a generación, y esto realmente también forma parte de la evolución, que es el fuego. Es el reunirnos en el fuego para cocinar, para socializar con las determinadas personas, para recibir calor y demás. Y fíjense en la postura que se encuentran estas personas. Una cuclilla completa, o, si lo queremos llamar desde la preparación física, una sentadilla profunda. Hoy está, ya desde hace tiempo, pero sobre todo en los últimos, capaz 15 años, se habla sistemáticamente y todo el tiempo de la importancia de la sentadilla profunda y de mantener latente este patrón de movimiento desde un punto de vista, sobre todo, de salud a lo largo de toda nuestra vida. Y desde un punto de vista del desarrollo de la fuerza es importantísimo. Nos permite al tener un mayor rango articular, nos permite generar mayores tiempos de tensión, y esto está directamente relacionado con el desarrollo de la fuerza, como incremento de esta capacidad tan importante en el deporte, más allá que flexibiliza todo el aparato locomotor y demás. Pero bueno, fíjense, un nene también chiquito, si ustedes ven un nene chiquito y está jugando con un autito en el suelo, para él estar en esa posición es una posición de descanso, una posición de reposo. Se siente cómodo estando ahí, puede estar todo el tiempo jugando de esa manera, sin ningún problema, porque tiene un aparato locomotor que se lo permite. Y también vemos ahí a un asiático, ya un adulto mayor, en la otra parte de la curva de la vida, pero que también está en una perfecta cuclilla o sentadilla profunda. Entonces, esto nos demuestra que seguramente, si el ambiente es de una o de otra manera, nos va a permitir mantener latente este patrón de movimiento que tenemos a disposición, o de restringirlo cada vez más con un ambiente negativo, como son horas sentados en el auto, o en el sillón, o
en vez de estar sentado, fíjense ese fogón, en vez de estar en el suelo, las personas modernas nos sentamos en la silla. Es comodísima la silla, pero nos alejó de esta capacidad de máxima flexión de las caderas, de los tobillos y de las rodillas. El inodoro, la importancia de la sentadilla profunda genera, desde un punto de vista fisiológico del sistema digestivo, está totalmente relacionado, porque permite defecar de mejor manera, de una manera más libre, porque el colon se ve favorecido, descomprimido, que si están sentados con el torso y muslos a 90 grados. De hecho, para los adultos mayores, para generar esa posición, que sería una posición en una letrina o una posición en el suelo, pero estando en el inodoro, lo que se utiliza es elevar o cerrar el ángulo entre muslo y tronco, poniendo debajo de los pies un step o un escalón, que eso hace que se cierren esos ángulos y se aproxime a esa sentadilla profunda de manera sentada en un inodoro. Bueno, en el sistema educativo SICOM, a través de propuestas concretas, que les decía, es manejar este ambiente de una manera positiva en este caso, la tratamos de mantener sistemáticamente latente, estimularla. Bueno, esto es un ejemplo, nada más, una ilustración de lo que tiene que ver con el sistema amnéstico. El sistema amnéstico, recuerden que es la memoria. Esto es un ejemplo de un circuito amnéstico a largo plazo, donde están implícitos los sentidos, donde llega la información y se transmite a determinada estación sináptica, se pone en juego con determinadas áreas especializadas, se archiva, se consolida, quiere decir que viaja a niveles más profundos de nuestro sistema nervioso, y tenemos la capacidad de recuperar esta información cuando la necesitemos. Bueno, yo quiero ir rápido sobre esto. Hay autores, como en aquel momento Kandel, que empezaron a hablar justamente de algunos subprocesos que están implícitos en esto del acto de memorizar. Por el acto de memorizar, se lo simplifico yo, y es el hecho de tener la capacidad de almacenar información de manera más larga o menos larga, o más duradera o menos duradera, para poderla utilizar en diferido. Tener esta capacidad. Y si hablamos de memoria, lo que les quiero decir es una capacidad que va a generar que realmente los individuos se diferencien entre sí. Imagínense que si yo tengo dos computadoras iguales, la misma marca, el mismo modelo, el primer día que las compré son idénticas, no las puedo diferenciar. Pero si estas computadoras se las di a mi hermano y se las regalé a mi abuelo y la empiezan a usar de determinada manera, luego de un año, cuando abra ese sistema operativo, me voy a encontrar con dos universos distintos, que fueron todas esas experiencias que se codificaron y que se almacenaron en ese sistema operativo, que podría ser. A mí no me gusta comparar no quiero comparar directamente una computadora con un cerebro, porque el cerebro es mucho más complejo. Pero lo que les quiero decir es que la memoria es justamente esta capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida, que permite almacenar experiencias y que nos va a diferenciar los unos de los otros, sin ningún lugar a duda. Y hay que entenderla para estructurar propuestas y para comprender conductas de nuestros alumnos. Algo que les quiero decir, habrán oído hablar de memoria a corto término, memoria a largo término. Las diferencias, por un lado, es que las memorias a corto término, la memoria a corto término o breve término, es una memoria preponderantemente eléctrica. Es un circuito de neuronas que se activan entre sí de manera eléctrica, obviamente. En cambio, las memorias
de largo término son memorias que generan cambios plásticos y permanentes en nuestro tejido nervioso, a través de determinadas proteínas y demás. O sea, tiene un gran componente plástico, químico. Y la diferencia entre unas y otras, a niveles prácticos, es que la memoria a breve término me permite disponer de esa información para ser utilizada luego en poco tiempo. Diferidamente, pero en poco tiempo. En cambio, las memorias a largo término es, obviamente, como la palabra lo dice, son duraderas. Adentrándonos en lo que tiene que ver con las memorias de corto término, tenemos un término, valga la redundancia, que es working memory, o memoria de trabajo, que se la denomina así por lo que hace realmente este tipo de memoria, o es la memoria operativa. Es una capacidad, es una función ejecutiva que se desarrolla tempranamente, alrededor de los 8 meses de edad. Y el SICOM pone directamente el ojo en ella para regirse a la hora de estructurar propuestas. Porque hay determinadas leyes de funcionamiento o mecanismos de funcionamiento de esta memoria que tienen que ser respetados. Y en dos grandes, para ser breve, lo que hace esta memoria es, por un lado, es mantener transitoriamente disponible la información, en pos de ¿qué? De poder elaborarla. Esto es simplemente si yo a ustedes les dijera un número telefónico, el mío, por ejemplo, 1562774777. Se lo digo, y ustedes no tienen un papel a mano, lo que van a tratar de hacer para recordarlo es probablemente de repetirlo en un diálogo interno, 1562774777, 1562774747, y a la vez también se activa una visualización de ese número, una imagen de ese número, que esto es poner en juego el circuito fonológico articulatorio, esto de repetir en ese loop las palabras, con el sketchpad visoespacial, que es el de activar una imagen de esa información. Entre esa parte acústica o fonológica y esa parte visoespacial, lo que hacemos es mantener transitoriamente disponible la información. ¿En pos de qué? En pos de llegar, por ejemplo, a una libreta y anotarla. ¿O en pos de qué? En pos de ir a la otra habitación y comunicársela a una persona. Lo mismo pasa cuando nos ponemos en juego con consignas para llevar adelante una propuesta motora. Es notable que esta es una capacidad que todos tenemos a disposición, pero que no quiere decir que todos hayamos desarrollado dicha capacidad. Y en los equipos de profesionales y también con los chicos, muchas veces yo observo diferencias en, por ejemplo, les comunico verbalmente una sesión o un bloque de entrenamiento. Por ejemplo, era un circuito, ¿no? De 5 estaciones, y yo se las expliqué. Les dije, bueno, la estación 1 es sentadilla, son 8 repeticiones. Estación 2 es un sprint de máxima velocidad, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Estación 3, flexiones de brazo. Estación 4, lanzamientos del balón medicinal hacia adelante. Y estación 5, unas planchas. Bueno, tengo atletas que hasta que no terminaron el bloque de entrenamiento no me preguntaron nada y lo llevaron adelante. Y tengo otros atletas que después de hacer cada ejercicio bien y me preguntan el próximo. Evidentemente ahí hubo algo que hizo que esa información no se almacenara de la mejor manera y no se pueda tener a disposición cuando ellos lo requieren. Quiero decirles que dos sistemas importantísimos de la memoria de trabajo son la motivación y la atención. Realmente la rigen, la condicionan. Si la persona no está motivada por escucharte, si la persona no está motivada por estar en esa clase, posiblemente va a estar pensando en otra cosa, posiblemente va a estar fastidiado, y eso lo va a llevar a no poner la atención que se requiere para absorber toda esa información.
Y al no estar atento, lo que va a hacer es que de esa experiencia va a captar una parcialidad de información. Y luego, cuando justamente quiere llevarla adelante, no puede, le falta una parte de la película. Entonces, motivación y atención son importantísimos. Para eso tenemos que, como instructores, como preparadores físicos, como docentes, tenemos que tratar de encontrar vías para que esas propuestas sean atractivas para nuestros atletas, nuestros alumnos, para mantenerlos motivados. Una vía puede ser que ellos entiendan el sentido de un bloque. ¿A dónde queremos ir con un bloque de entrenamiento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos desarrollar? Formarlos parte de esa experiencia para que la entiendan, la compartan con nosotros y realmente decidan estar ahí. Y después, justamente, esto ya se favorece las vías atentivas, saber cómo funciona la atención. Saber qué cantidad de información le puedo dar. ¿Hay un límite? Sí, la memoria de trabajo tiene un límite. Es una memoria que nos permite elaborar una acotada cantidad de información. Entonces no los puedo bombardear con un sinfín de información. En el deporte vemos tiempos muertos donde el entrenador le dice 20 cosas. Es quizás mejor seleccionar 2 o 3, nada más, que vayan a la cancha con esas 2 o 3 y que las lleven a cabo de la mejor manera posible. O decir una cosa general y después seleccionar 2, 3, 4 jugadores donde a ellos les digo una cosa específica a cada uno. En vez de a todos hacerlo escuchar cosas que por ahí no son para su posición y les contamina, les interfiere en ese procesamiento de la información. O quizás esta persona necesita información visual. Esta persona necesita una prevalencia de información más verbal o táctil. Empezar a conocer todos estos circuitos. Hago un parate, un segundo, porque estamos hablando de atención y no quiero pecar de hablar demasiado y bombardearlos con información. ¿Venimos bien hasta el momento? ¿Se me escucha? ¿Se ve el video? ¿Se ve el PowerPoint? ¿Es buena la calidad de la señal? ¿Sí? Sí, todo está bien, aún se te escucha bien, se ve bien el power. Buenísimo, perfecto. Porque algunos decían, veo el audio se corta mucho. Miguel. Sí, pero eran problemas de conexiones personales, yo fui Bueno, resolviendo. algo les quiero decir, que no, por ahí se lo dijeron los chicos en relación a esto, me pasó a mí. Yo tenía internet, banda ancha y usaba Wi-Fi. Muchas veces lo que pasa cuando no está a tope la banda ancha es que esos paquetes de información caigan intermitentemente y vamos a ver mi voz, van a escuchar mi voz o los videos de manera como pixelada o cortada. Mejoró mucho cuando compré un cable que creo que se llama de Ethernet, compré un adaptador y conecté directamente del módem a mi computadora. Siempre es banda ancha, pero a través de ese cable y no Wi-Fi. Y eso fue un antes y un después en la calidad de la señal. Ténganlo en cuenta por si a alguno sistemáticamente le pasa eso. Otra cosa es, traten de usar una fuente de internet y no tengan la tablet, el celular, 2 computadoras, porque eso divide la capacidad de la banda ancha. Bueno, ¿se entiende hasta ahora cómo venimos? ¿Fue clara la información, que estos conceptos, estos estándares que quiero empezar a generar con ustedes, estandarizaciones, perdón? ¿Venimos bien? ¿Podemos seguir adelante un poco más? ¿Qué les parece? Y quiero que sean participativos. Acá no hay preguntas tontas, acá no hay ninguna... Ustedes pidan la palabra en algún momento, cuando se generen estos momentos de intercambio, y siéntanse realmente cómodos para preguntar lo que quieran, lo que necesiten. No hay ninguna pregunta que las consideremos tontas. Lo que no queremos es que se queden con la duda. Eso es realmente un error grave. Así que, bueno, parece que súper claro, viene bien la explicación, buena Para la hacer información. una pausa cognitiva, como estaríamos haciendo si estaríamos en la metodología CEL, por ejemplo, que de repente le cambiamos la actividad para que un poco esas neuronas descansen y estemos pensando en otra cosa, les Una paso pausita de 10 minutos. una información en el medio, ahí me echamos un poquito con la información. En la plataforma, en la parte de foro, van a ver que hay un foro nuevo que dice bienvenidos, y en ese bienvenidos yo hice mi presentación. Agus, también te invito a que puedas hacer la tuya, si querés.
más allá de que la hiciste por acá. Yo traté de no hacerla por acá, si no les robaba tiempo, pero me presenté ahí, voy a ser la tutora, eso sí, ya les avisé, y los invito ahí sí a presentarse. Cuando hicieron la inscripción pusieron su profesión y pusieron en qué ámbito trabajan, pero bueno, ahí en la presentación yo les puse unos disparadores más. El que quiere se presenta, el que no, no. La idea es poderlos ir conociendo yo y que Agus también los pueda ir conociendo. Y Javier, que también está por acá acompañándonos, que también va a estar dentro del curso. Y de esa forma poderlos ir ayudando, mismo si tenemos algo específico de algún deporte o algún ejemplo. También poderlos irlo brindando y enriqueciendo el curso en sí. Así que Bárbaro. los invito a, después de la clase o en alguna parte de la semana o del fin de semana, poder ir participando ahí y yo los voy a ir leyendo para conocerlos un poquito más. Bueno, les propongo ahora, yo necesito tomar algo, necesito ir al baño y demás, que nos tomemos 5 minutos y en 5 minutos volvemos, ¿ok? 5 minutos de reloj, estamos de vuelta con la clase para terminar la última parte de esta introducción metodológica y conceptual. Así ya nos queda para la próxima clase en adelante aspectos que son realmente instrumentos y metodologías prácticas. 5 minutos y nos vemos. Hasta luego. Dale, perfecto. ¿Sí? Ahí ya puse a grabar nuevamente. Perfecto, bueno, vamos a hacer la última etapa. Son 10 minutos aproximados, donde vamos ya después a cerrar la clase y comenzamos la próxima la semana que viene. Bueno, comparto pantalla nuevamente. Bien, acá estamos. Habíamos hablado de lo que era la memoria de trabajo, la working memory, esta capacidad de índole superior, una de las funciones ejecutivas que se despertaba o se empezaba a estimular a edades más tempranas. Por otro lado, hablando de lo que tiene que ver con otro de los pilares que va a formar parte de la estructuración del sistema educativo SICOM, es el modelo de inteligencias múltiples de Gardner. Gardner es un investigador que de hecho trabaja para la Universidad de Harvard, es un especialista en el área de la pedagogía y la psicología y la educación, obviamente, y él propuso un modelo para concebir a las inteligencias de determinada manera. Quiero decir que normalmente, hablando en lo que tiene que ver con los colegios, las escuelas e incluso los trabajos, muchas veces con el afán de categorizar la inteligencia de una persona, se realizan determinados test que te da este índice de coeficiente intelectual, ¿no? Y si ustedes ven en los test, por lo general son lo que forma parte de estos test son pruebas de matemática, de lógica, quizás de lo que tiene que ver con gramática y demás. Poco lugar se le da a otro tipo de capacidades que realmente son importantísimas en el desarrollo de la persona. Entonces Gardner lo que dice es que no hay un solo tipo de inteligencias. Las personas están compuestas por al menos 8 capacidades intelectuales superiores, que son estas listas que es esta lista que ven a la izquierda. Está la inteligencia lingüística, la musical, la lógico-matemática, la espacial, aquella corpórea y sinestésica, la interpersonal o la intrapersonal, como también la naturalística. En definitiva, quizás un nene que, entre comillas, no parece dotado desde un punto de vista matemático, porque cada vez que está en la clase de matemática o en una evaluación de matemática le va mal, ese nene, cuando tiene que llevar adelante una dinámica de grupo en un deporte, una dinámica de grupo en alguna actividad con sus compañeros,
lidera ese grupo, sabe detectar las capacidades de sus compañeros, tiene una gran capacidad interpersonal, de socializar. Por otro lado, podría pasar como un nene que realmente le va mal en lo que tiene que ver con lo gramático o con lo que tiene que ver con algunas actividades curriculares, pero mueve notablemente su cuerpo en el espacio de una manera muy eficiente. Todo aquello corpóreo, sinestésico, está totalmente desarrollado. Lo espacial también, nenes que quizás se enojan y se bloquean, o que quizás tienen algunos picos de ira con sus compañeros, o todo lo contrario, nenes que están en alguna situación problemática pero encuentran las herramientas para calmarse, para mirar ese problema emocional de otra perspectiva y sentirse más tranquilos. Son capacidades que tienen que ver con lo intrapersonal, por ejemplo. En definitiva, lo que propone el sistema didáctico educativo SEL, SICOM, perdón, estoy un poco perdido en esta frase, el sistema educativo SICOM, el SEL es una de sus metodologías, lo que propone es que con distintas metodologías se empiece a estimular desde todas estas áreas, siempre con un fuerte componente, porque forma parte de la motricidad, de lo corpóreo sinestésico, se empiecen a estimular estas otras capacidades superiores que vimos o que vemos en la diapositiva, con el objetivo de que esa persona se empiece a desarrollar de una manera más balanceada, y que no haya una o dos capacidades que estén allá arriba y todas las demás muy por debajo. Entonces siempre va a haber alguna que que va a ser mayor, donde van a ser más especialistas, por así decirlo. Pero si no generamos vías de aprendizajes y propuestas concretas que lleven a desarrollar las otras, esa brecha va a ser muy, muy grande. Entonces, el sistema educativo SICOM se propone eso a través de propuestas con ejercitaciones bien concretos. Lo que ven ahí son distintos sistemas nerviosos, donde cada una de estas inteligencias tiene un lugar especializado, una central sináptica determinada o varias centrales sinápticas. Recordemos que el sistema nervioso es un sistema nervioso que está totalmente articulado. Tiene partes especializadas, zonas diferenciadas, pero está totalmente articulado. Es importante saberlo. De manera directa o de manera indirecta. Entonces ahí ven algunas de las zonas que tienen que ver con estas inteligencias, de modo nada más gráfico, para que vean que está totalmente integrado en nuestro sistema nervioso, pero funciona de manera bien especializada. Y bueno, y llegamos al sistema educativo SICOM. Este sistema educativo que está formado por 8 metodologías, que es el objetivo de este curso, manejarlas con profundidad, aprenderlas y llevarlas a la práctica llevarlas adelante con una gran capacidad práctica, que se transforma realmente en instrumentos didácticos para ustedes, en sus entrenamientos, en sus clases de educación física, con sus adultos mayores, empezar a ver también la rehabilitación desde otra perspectiva, si se quiere. Bueno, en definitiva, a la izquierda las tienen cada una de ellas. Les doy un momento para que la lean. Y les digo que cada una de ellas se focaliza en algún tópico determinado. Y a través de ejercitaciones prácticas se propone desarrollarlo. Como por ejemplo, veamos, visualización, ojo de la mente. Bueno, recuperación y aumento de la memoria eidética. La memoria eidética es una memoria que la vamos a ver cuando desarrollemos lo que es la visualización, que tiene que ver con, es una memoria visual, por imágenes. Ejercicio de la working memory, visoespacial, y desarrollos de las capacidades de imaginación. Por otro lado tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con
el semáforo. El semáforo es una metodología que permite el aprendizaje de las primeras nociones de anatomotopografía, partes del cuerpo. El conocimiento del propio cuerpo, lo que es el esquema corporal, la conciencia del esquema corporal, y potencia los desarrollos, los canales de aprendizaje de imitación, ya sea de posturas o de movimientos. Cabe destacar que además de estas 8 metodologías, el sistema educativo SICOM cuenta con 2 anexos bien especializados, que son los ojos direccionales, que lo vamos a dar la próxima sesión o clase, y un bloque de propuestas cognitivo-motoras para el desarrollo de la motricidad manual, que es muy, muy importante, como vimos en el desarrollo evolutivo, es muy, muy importante estimular este segmento del cuerpo, muchas veces olvidado en las clases de educación física, muchas veces olvidado por los preparadores físicos. Y el sistema SICOM se propone ofrecerle una cantidad de instrumentos que permitan justamente ir en esta dirección. Y lo que eran los ojos direccionales se van a encontrar con una herramienta postural para alinear mejor esa postura en el espacio. Bueno, llegamos al fin del día de hoy desde un punto de vista de contenido, así que nada, te doy la palabra a vos, Silvi. Me parece que 1 hora y media estuvo bárbaro de clase, porque justamente es un tiempo que nos permite tener un caudal de información notable, pero también no terminar destruidos cognitivamente y ya empezar a perder la atención. Así que voy a tratar de que las clases sean más o menos de este tiempo. A veces más, a veces menos, a veces un poquitito más. Vamos a ir de esta manera. Así que bueno, Silvi, te doy el cierre para que ya los liberemos a ellos. Muchísimas gracias, Agus. Estuvo muy bueno. El corte por ahí estuvo óptimo en el lugar, así que buenísimo. Sepan que las clases sí duran más o menos este tiempo. Siempre quedan grabadas, siempre las pueden ir a buscar en la plataforma, y sepan que el link también va a estar ahí por la plataforma. Igualmente ya tenemos el grupo de WhatsApp. Las consultas que tengan para Agustín claramente las pueden ir haciendo, las puedo recibir yo y se las transmito, él después se pondrá en contacto con ustedes y demás. Si hay Sí, esto es algo importante, perdón, Silvi, porque quiero justamente que, en pos de que no se queden con la duda y demás, que ya desde el inicio, que cuando tengan una duda, o me lo preguntan directamente si es en el momento, o generamos una dinámica que me mandan la pregunta durante la semana, Silvina me la hace llegar, yo la proceso, esa pregunta, esa duda, y le vamos a dedicar el inicio de cada una de las clases para en 10 minutos despejar esas dudas que surgieron a lo largo de la sesión pasada. Así que, por favor, utilicen esa vía porque les va a dar un salto de calidad en el aprendizaje del método. Así que generemos esto después de cada clase me mandan alguna pregunta si las tienen y yo durante la semana las proceso y la evacuamos la clase sucesiva, ¿ok? Solo eso. Totalmente. Mientras surja, nos hacen llegar la duda y nosotros vamos a estar ahí trabajando en pos de resolverla. Está buenísimo esos 10 minutos porque ayuda a que ustedes, si tienen algún problema de conexión, se puedan ir conectando y después vean cuáles fueron las respuestas a la consulta e iniciar de forma a horario todas las clases, ¿sí? Si yo ahora paro la grabación porque estamos finalizando la capacitación de hoy, nos vemos en la próxima.